Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 25, versículos 27 al 34. En el podcast anterior, vimos que lo que el Señor le dijo a Rebeca se cumplió. Rebeca tuvo mellizos, gemelos. El nacimiento de los gemelos era considerado una bendición especial. Los nombraron Esaú, que fue el que salió primero, porque él era velludo. Y ese es el significado de su nombre, Esaú, velludo. El más pequeño o el menor agarró el tobillo de su hermano mayor, de Esaú, y por eso lo llamaron Jacob, que significa el que se agarra del tobillo. Más adelante, en Génesis 32, vamos a ver que Jacob lucha con un ser divino y sale de ahí transformado, recibiendo un nuevo nombre. Dios lo llamó Israel, que significa él lucha con Dios. Este cambio de nombre simboliza no solo sus luchas personales, sino que también su papel como padre de la nación de Israel. Y en su contexto también significa victoria, victorioso. Jacob le agarró el tobillo a su hermano como para tratar de salir primero. Ya vemos que desde el vientre de Rebeca existía la rivalidad entre los dos. Y como Dios le dijo a Rebeca, en su vientre en su seno hay dos naciones, dos pueblos se dividirán. Uno será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Jacob en la carne no fue victorioso. Físicamente Esaú salió primero, pero espiritualmente, en las cosas de Dios, Jacob termina siendo victorioso. Vamos a ver que él va a obtener la primogenitura, según Dios se lo había dicho a Rebeca. El mayor serviría al menor. Y el nombre que Dios le da en un futuro sería Israel, como lo acabo de mencionar. Veremos que Jacob es transformado y sigue las cosas de Dios. Pero esto lo estudiaremos más adelante. Versículo 27. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Versículo 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí donde dice los niños crecieron, o sea, ya aquí lo que quieren decir es que con el paso de los años ya ellos tenían sus propias personalidades. El carácter de cada uno ya se había formado. Entonces los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Aquí nos dice, como dice aquí, Esaú se convirtió en un hábil cazador. Y cuando dice aquí hombre del campo, no es en el sentido de que trabajaba las tierras para cultivarlas, sino que le gustaba cazar y estaba en campo abierto, o sea, en bosques salvajes, como le dicen en inglés, el wilderness. O sea que le gustaba la cacería como un deporte, cazar animales. Recuerden que Isaac era un hombre de muchísimas riquezas. Tanta era la riqueza que tenía su padre Abraham. Recuerden que antes él hasta se tuvo que separar de Lot porque la riqueza de los dos no podían vivir en el mismo lugar. Era demasiada y estaba creando ya conflictos. Todas esas riquezas Abraham se la pasó a Isaac antes de casarse por segunda vez con Ketura, su segunda esposa, enseguida después de que Sara murió, cuando él mandó a su siervo a buscarle esposa a su hijo Isaac. Entonces, como dije, Isaac era un hombre de muchísimas riquezas. No necesariamente sus hijos trabajarían en el campo o cultivaban la tierra y todo eso. Aquí dice que Esaú le gustaba cazar y siendo de familia rica, pues podemos suponer
que se dedicaba a la cacería como si fuera un deporte, no para sobrevivir, para el tener que comer cada día, no. Esto más bien era como pasatiempo, como un lujo. Debemos recordar cómo ellos vivían en aquella época. Y Isaac, como era un hombre rico, pues tenía ganado, no tenía necesidad de cazar. La cacería era un lujo para ellos. Como cuando hoy en día hay personas que se van a cazar, no porque necesiten comer, sino porque les gusta la cacería. Y claro, un animal que uno que haya cazado, pues le va a durar y va a alcanzar para toda la familia por un buen rato. Muchas veces disecan al animal o la cabeza del animal y lo ponen como trofeo en la pared. Aquí donde dice Esaú era un hombre de campo. La palabra campo proviene del hebreo sadeh, S-A-D-E-H, que significa un campo como plano, país, campo, terreno, tierra, suelo, salvaje, y proviene de una raíz que no se usa mucho, pero significa extenderse. Esaú se extendió al territorio de los cananeos. Se relacionó con ellos e incluso se casó con mujeres cananeas. Eso lo vamos a ver más adelante. Él era un hombre que le gustaba las cosas del mundo, las cosas carnales de la carne, las cosas que ofrecía la tierra. Vamos a ver que su forma de ser es como rebelde, pues. Recuerden que Abraham, el padre de Isaac, no quería que Isaac se casara con una cananea. Y miren ahora qué pasa aquí con el hijo de Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que es parte de la familia de Abraham. Y ahora su hijo Esaú, vamos a ver que va a terminar casado con una mujer cananea. Todo lo contrario a lo que los padres querían. En otras palabras, aquí no es que uno sea bueno y el otro sea malo. Los dos tenían sus cosas. Pero a la larga veremos que Jacob le prestaría importancia a las cosas de Dios. Es importante conocer las tradiciones de aquellos tiempos para conocer el contexto de estas escrituras. Esaú se va a extender en otros campos o países, territorios, tierras. Él era un hombre que le gustaba, como mencioné, las cosas que ofrecía el mundo. Ahora vamos a ver que Jacob era todo lo contrario. Él era pacífico. Esta palabra pacífico proviene del hebreo tan, T-A-W-N, que significa perfecto, sencillo, recto. Pero hay que ver el contexto correcto de su significado. Por ejemplo, perfecto no en el sentido de perfección, de intachable, sino solo como de integridad general, como una persona recta, pues. Porque, como todos sabemos, nadie es perfecto, solo Jesús fue el único perfecto en la tierra. Todos nacimos con ese instinto de pecar, debido a la caída de Adán, del pecado, a la caída de Adán y Eva. Si vamos, por ejemplo, al libro de Job, capítulo 1, versículo 1, nos dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí cuando dicen temeroso de Dios es como de admiración al Señor, respeto, etc. Bueno, y en el mismo libro de Job, capítulo 1, versículo 8, dice: y el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Aquí Satanás estaba observando a Job, como contemplándolo. Y, no es una pregunta de que Dios le estaba ofreciendo. Vamos a ver más adelante, pues no es una pregunta de que Dios le estaba ofreciendo a Job, sino que le dijo: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues ya vemos que aquí lo que es recto, pacífico, perfecto, recto, es
como recto en integridad general. En el Salmos capítulo 37, versículo 37 dice, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pacífico, perfecto, moralmente inocente, o sea, con integridad. A esto se refieren. Como el que hace lo correcto en lo natural y espiritual, generalmente. ¿Y qué más dice aquí en el versículo 27? Dice, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. ¿Y qué significa esto que habitaba en tiendas? Esto tiene un significado literal, pero también espiritual. Aquí nos dice que Jacob estaba morando en tiendas. Él era responsable, atendía los quehaceres de la familia. Lo veremos luego cocinando potaje, más adelante en el versículo 29, como con vida de pastor, viviendo en tiendas de un lugar a otro, como lo hizo Abraham e Isaac. Pero dije que tiene doble significado porque no solo físicamente, pero espiritualmente, él moraba en las tiendas como un acto de fe. ¿Y por qué digo esto? Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 9. Nos dice así, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto, ellos vivieron en tiendas. Recuerden que tiendas significa tiendas o moradas temporales, no permanentes. ¿Por qué digo esto? Porque temporales, porque el mundo en que vivimos, el mundo de hoy, es temporal. Recuerden que, como dice aquí en la Biblia, nuestra vivienda permanente es en el cielo con el Señor. Somos todos coherederos de la misma promesa, o sea, los creyentes, y todos esperamos la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor, como dice aquí, ¿quién es? Dios. Si vamos a Levítico, capítulo 23, versículos 42-43, dice, habitarás en tiendas 7 días. Se los voy a leer. Habitarán en tabernáculos por 7 días. Tabernáculos, tiendas. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos, para que sus generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Así declaró Moisés a los israelitas las fiestas señaladas del Señor. Dios mismo habitaba entre ellos, en el centro del campamento, en un tabernáculo construido para él, para Dios. Al igual que sus propias moradas, era una morada temporal. No fue hasta que el rey David que Dios comenzó a establecer una conexión con la morada permanente. David estableció la ciudad de Jerusalén como el lugar donde Dios puso su nombre. Cuando Salomón dedicó el templo a Dios y puso allí su nombre para siempre. En el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3, nos dice, y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Este fue el pacto de Dios con Salomón. Fue lo que le dijo el Señor, lo que sucedió cuando Salomón había acabado de edificar la casa del Señor, la casa del rey y todo lo que Salomón deseaba hacer. Y entonces el Señor se apareció a Salomón por segunda vez y eso fue lo que le dijo.
Si vamos al libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 16, nos dice así: Y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Miren lo importante que es el significado de las tiendas, del tabernáculo. La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas es una de las fiestas del Señor, una de las 7 fiestas que el Señor ha mencionado aquí en las Escrituras. Siento que es muy importante entrar en detalle y comprender qué es lo que significa la fiesta de los tabernáculos, de las tiendas. Y esto lo veremos en el próximo podcast. Lo que quiero decir aquí es que recordemos que nuestra morada temporal es aquí en la tierra y que estamos en espera de la ciudad eterna, después del reinado del milenio del Mesías. La ciudad de Jerusalén descenderá del cielo y es allí donde tendremos nuestra morada permanente, en la nueva Jerusalén, la ciudad que Jesús está construyendo para nosotros. Si vamos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, dice: Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Jacob no buscaba una ciudad permanente en la tierra, así como lo hizo Esaú, que se establecía en ciertos territorios o ciudades. Tanto Abraham, Isaac y Jacob, ellos buscaban la ciudad eterna y mientras tanto se consideraban extranjeros en la tierra. Por eso iban de tienda en tienda. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida diaria? Pues seamos como Abraham, como Isaac, como Jacob. Consideremos que nuestras moradas aquí en la tierra son simplemente tiendas, pero escojamos esas tiendas con mucho cuidado. Moremos en la tienda del Señor, en la tienda del Mesías, la tienda de Jesús. En Génesis capítulo 9, versículo 27 nos dice así: Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Miren este juego de palabras. El nombre de Jafet significa expansión. Aquí dice: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Jesús, nuestro Mesías, es el descendiente de Sem. ¿Y el nombre de Sem qué significa? Significa el nombre. Entonces, lo que me refiero al juego de palabras es que si lo leemos con el significado que significa el nombre de Sem, que significa el nombre, y el nombre de Jafet, que significa expansión, dice así. Si lo leo de nuevo con el significado de sus nombres, se lee así: Dios expandirá o engrandecerá la expansión de Jafet para que more en las tiendas de su nombre. En vez de Sem, reemplace Sem por su nombre. Y en vez de, y cuando dice expansión, se refiere a Jafet. Dios expandirá o engrandecerá la expansión de Jafet para que more en las tiendas de su nombre, en las tiendas del Señor, de su nombre. Su nombre con S mayúscula, refiriéndose al Mesías, porque el Señor, nuestro Mesías, fue descendiente de Sem, y Sem significa su nombre, nombre. Entonces debemos morar en las tiendas del Mesías, en las tiendas de Jesús, en lo que esperamos su segunda venida y nuestra nueva casa, la nueva Jerusalén.
nuestra morada permanente. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.